Así iniciamos un programa más de We the People y doy conducción Héctor Roca por esta su radio por internet magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City desde Las Vegas, Nevada, para el mundo. Accidentes de carro, Peralta Law Group, abogado y consultor en leyes, un amigo leal de los latinos. 702-758-8700 y está en el 2630 sur de Jones Boulevard, Las Vegas, Nevada 89146. Espíritu de México, joyería de plata de alta calidad hecha por artesanos de Taxco, México. Laura Fedman, 702-238-4374. Y Espíritu de México se encuentra en el local 317 del Boulevard Mall sobre la Maryland Parkway. Irving Parra, 355-0101. Sin City Computer, 11 años atendiendo a la comunidad latina, arreglando computadoras y laptop. Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes. Tema de hoy: periodismo independiente y su obituario. ¿Por qué ese título tan particular? Tan necrológico. Sí, tan necrológico. Sí. Porque me parece el más adecuado para aproximarnos a ese fantasma inacible que alguien o algunos llaman periodismo independiente. Ajá. Permítasenos poner en duda su existencia, no la actual, sino pensar si alguna vez realmente hubo periodismo independiente. ¿Por qué obituario? Porque obituario es una alocución verbalizada o habitualmente escrita donde se glorifica la vida pasada El difunto. del difunto. O sea que todos somos buenos cuando nos morimos. En vida tenemos dudas. Entonces, le adjudicamos la palabra de obituario a este que previamente llamamos fantasma porque no podemos dar cuenta cierta de su existencia, aunque algunos periodistas enarbolen permanentemente la bandera de la independencia. No negamos que pueden haber, no algunos, sino muchos periodistas de carácter independiente, pero que seguramente a través de toda su actividad periodística deben haber sentido la presión de los medios, aquellos que los denominados medios hegemónicos, y si no, también algún tipo de persecución por parte del establishment. Lo que significa que si pudieron llevar adelante su actividad independiente, no deben haber sido precisamente de los más exitosos, porque el éxito depende del permiso que le hayan otorgado las grandes cadenas que manipulan la información. Y la información se manipula en tiempos de guerra o en tiempos de paz, o lo que podríamos llamar a través de toda la historia de la humanidad. En algunos casos muy claramente visible. Permítaseme acudir a los registros para hablar de cómo está concentrada la información, de qué manera grandes grupos o cadenas monopolizan la totalidad de lo que el ser humano consume como información. 6 empresas gigantescas y de nivel global concentran el 95% de toda
la información que se provee. Estas cadenas son General Electric, News Corp, Walt Disney, Time Warner y Viacom, que en su conjunto no solo concentran y controlan las agencias de información, que son aquellas que le proveen a los medios la condensación de las noticias, sino que además son las dueñas de 1.500 periódicos, 1.100 revistas, 2.400 editoriales, 9.000 radios, 1.500 cadenas de televisión y, por supuesto, un gran número de productoras de película. Así que podemos decir, sin lugar a equivocarnos, y con toda la certeza que nos dan estos datos, de que así como algunos rumiantes, póngase por ejemplo la vaca, nosotros digerimos las informaciones que previamente han sido regurgitadas varias veces y que nos llegan absolutamente masticadas. Con lo cual podríamos adentrarnos, haciendo un poco de historia, en lo que se entendió, incluso en las guerras, como política de propaganda. Por ejemplo, los nazis proveyeron con su ministro de propaganda, el inefable Goebbels, un decálogo que establecía cómo se debía planificar la información para que el público pudiera absorberla de una manera favorable a los intereses de quienes manejaban dicha información. A lo que se llamó comunicación estratégica, acción combinada de mensajes, imágenes y otra forma de comunicación con el propósito de informar, influir y persuadir a audiencias con el objetivo de que se apoyaran los intereses, entre comillas, nacionales. Además, combinación de información y tecnología empleada como instrumento estratégico para influir en el comportamiento global de los gobiernos, organizaciones supranacionales, piénsese el Mercado Común Europeo, la OPEP y muchas otras, organizaciones, la denominada ONGs y sociedades, para apoyar las estrategias y objetivos de seguridad nacional. Acá nos están haciendo deditos, like. Esto fue Gracias. extraído, este último comentario fue extraído de una locución de Ronald Reagan de 1987, pero empleada universalmente, y no podemos arguir que fuera obra del maestro Goebbels. Además, manipulación de las guerras, ocultar las auténticas motivaciones e intereses que llevan a entrar en guerra, mostrar a la ciudadanía que se actúa en su beneficio por razones humanitarias
o para salvar al mundo del horror. Demonizar al adversario para provocar en la población el odio y el deseo de acabar con él. Reformar la historia. Presentar a la guerra como justa, necesaria e inevitable, para conseguir que el pueblo apoye la campaña militar o al menos que no se oponga. Todo ello se logra a través de la propaganda mediática, las operaciones de información y la guerra psicológica. Debo recordarle a la teleaudiencia que lo que estoy manifestando es la lectura de los postulados de planificaciones mediáticas que llevan décadas y hasta siglos de aplicación. Principios de la propaganda según este nefasto personaje Goebbels que citáramos. Primero, principio de la simplificación. Una sola idea y un único enemigo. O sea, una concentración de la atención pública sobre un punto determinado. O sea, focalizado. Segundo, principio del método de contagio. Unificar a todos los adversarios. Claro que Maquiavelo. Se podría decir que Maquiavelo fue uno de los antiguos maestros, que los hubo anteriores, muy anteriores. Siempre hubo. Remontémonos a la cultura china. Tercero, principio de la transposición. Culpar al adversario de todos los problemas y errores propios. Bien psicopática la cosa. Cuarto, principio de la exageración y desfiguración. Quinto, principio de la vulgarización, adaptación del mensaje a los menos inteligentes. Sexto, principio de orquestación. Repetición constante de ideas elementales. Séptimo, principio de renovación. Crear nuevas informaciones que impidan reflexionar sobre las anteriores. 8. Principio de verosimilitud. Crear argumentos. O sea, hacer un buen guión propagandístico. Noveno, principio de la silenciación. Callar lo que no interesa. Décimo, principio de la transfusión. Y no estamos hablando de glóbulos rojos. Exacto, de la sangre. Emplear argumentos que calen en la población. 11, principio de unanimidad. Obligar a la gente a pensar como los demás. Esta, más que decálogo, pues son 11 citas, solo significaron la codificación y la verbalización
de planificaciones que se hicieron a través de toda la historia, pero que demuestran que en el poder de los estados y los imperios siempre estuvo muy lejano el tema de la independencia de la información por un control bélico o por medio de la consolidación hegemónica a través de los grandes holdings que ya hemos citado y que extienden sus tentáculos sobre todo el mundo, con cadenas que controlan finalmente todo lo que digerimos a diario. La posibilidad de la audiencia de poder extraer la verdad de lo que se vuelca permanentemente es un muy difícil ejercicio de pensamiento libre que ciertamente no se le puede pedir a todo el mundo que está inmerso en sus propios problemas y que no tiene tiempo de realizar una aguda investigación sobre las fuentes de la y información poner en duda todo lo que se nos vuelca, partiendo del principio de preguntarnos, eso que nos están diciendo, en última instancia, ¿a quién beneficia? Te iba a hacer una pregunta. Hay mucha gente que no le interesa mirar televisión, ni noticieros, ni nada, pero que se maneja con la información leída por YouTube. ¿Qué pasa con esa gente? Porque ahí sube todo tipo de información. Sí, a esto íbamos a llegar más adelante, pero es apropiadísimo que lo hayas preguntado. Estas grandes redes, como la que mencionaste, y que aparentemente suben todo lo que la gente quiere expresar y por lo tanto sería una democrática muestra de equilibrio e idoneidad periodística, en el fondo no es tal, porque tienen poderosas herramientas con las cuales analizar todos los textos y tienen la posibilidad de borrar y condenar aquellos que le parecen que no son apropiados o no son conducentes a emitirse con arreglo a los compromisos que estas redes tienen y que en definitiva terminan siendo parte del escenario total de la información mediática. Exigiría una investigación muy exhaustiva y prolongada para ver cada una de ellas hacia qué lado se están orientando. Pero ha habido muestras en el pasado, y quien más, quien menos, quien ha tratado de subir contenidos a las redes, en alguna parte o en algún momento se ha visto bloqueado, suprimido. Y esto es una forma de control. Sí. O sea que no se puede garantizar, además de las falsas noticias que se suben permanentemente, no se puede garantizar de que sean productos más idóneos
que las formas tradicionales y habituales de manejar la información. Habíamos mencionado que entre todo ese conglomerado que maneja de una manera concentrada la información, también están las productoras de películas. Y entre las compañías que mencionamos lo hicimos con Disney. Y nadie se extrañaría si dijéramos o sostuviéramos que muchas de las películas generadas en Hollywood, amén de entretenimiento, han tenido un fuerte contenido político. ¿Cierto? Y no todas ellas acompañadas de un valor artístico que justificara su existencia. Hollywood ha dado muestras de maravillosas películas de los tiempos de guerra, la cuestión de la ocupación nazi, Sí. pero siempre visto a través de un cristal claramente occidentalista y particularmente estadounidense. Claro, fíjate la creación del cómic del Capitán América. Bueno, Entre otros. el uso de los cómics o las historietas gráficas fue probablemente la más clara y visible de las muestras de propaganda política. Doctor Manhattan en la guerra de Vietnam, Es cierto. Superman Sí. en el periodo inmediatamente previo a la Segunda Guerra Mundial, y una multitud de otros personajes siempre cumpliendo ya hasta el estereotipo caracterizado por el Capitán América. Si alguien cree que puede haber una mayor propaganda a través del cómic, les rogaría que me hicieran conocer. Igual que la Mujer Maravilla. La ropa de la Mujer Maravilla, igual como el escudo del Capitán América, es la bandera norteamericana. Sí, en definitiva, no se pueden despojar a esos personajes de su simbología, y particularmente a la Mujer Maravilla de su vestuario. Con esto que hemos estado manifestando, se podría establecer o generar algún tipo de debate sobre la posibilidad de que en algún momento haya existido el periodismo independiente, o que tenga posibilidades en el futuro de existir o manifestarse. Los periodistas, aquellos que vemos a diario, generalmente tienen un guión estrechamente establecido que les será afín o no, pero que si quieren permanecer deben acatarlo. De lo contrario, serán sustituidos por otros soldados del periodismo que cumplan mejor la ardua tarea de luchar contra ese enemigo que solo los medios hegemónicos pueden conjeturar qué características tienen. Y esto que estamos diciendo está referido a un aspecto particular, pero muy importante, de la propaganda estratégica. El mundo occidental, y en particular Estados Unidos,
ha atravesado periodos de propaganda que es permanente, pero que tiene distintas características según la época. Entonces, según las necesidades del momento, en una determinada circunstancia histórica, el enemigo será de un tipo, de una clase, de una característica a la cual hay que visualizarla y vilipendiarla permanentemente para que cale, como dijimos antes, en la población. Ejemplos. Para no irnos tan lejos en la historia, Segunda Guerra Mundial. Gran enemigo, villano de muchas películas, el nazismo. Pero terminada la Segunda Guerra Mundial, el riesgo, el peligro de ese enemigo había desaparecido de la faz de la Tierra. ¿Cuál inventaron? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviética. Soviéticas, con su ideología, el comunismo, que era tan agraviante para el modelo occidental de pensamiento. No estamos haciendo un juicio de valor, ¿eh? No estamos diciendo que un sistema es mejor que otro. Estamos diciendo cómo se lo enfocó. Pero ese enemigo también tuvo su época, su trascendencia, su importancia y peso, hasta que a comienzos de la década de los 90 explotó y desapareció como una unidad que acechaba a Occidente. Antes de que eso ocurriera, Henry Kissinger, que además de ser un gran manipulador del escenario político, tenía una gran visión, anunció que el enemigo ya no era el comunismo, que era el Islam. Y apareció la etapa del terrorismo, que en buena parte fue sustentada económicamente por Occidente. No nos olvidemos que para erosionar la ocupación rusa en Afganistán, se armaron con material estadounidense particularmente milicias que combatieron férreamente hasta erosionar totalmente el poder ruso y obligarlos a irse. Combatieron esa invasión. Esos grupos, denominados genéricamente los talibanes,
Sí. fueron el ejemplo que dio la razón a Henry Kissinger. Sí. Porque ya con las armas en su poder y su territorio liberado de la invasión rusa, siguieron con su proyecto político-religioso, dándole la razón a la prevención que había establecido Kissinger de que el futuro enemigo era el Islam. Y durante muchísimo tiempo, varias décadas, el Islam, a través de su brazo armado, el terrorismo, fue el adversario, a pesar de que el Islam es una religión que preconiza la no violencia. Exactamente. Te iba a decir La eso. mayoría de sus fieles son pacifistas. Y el que haya sectas que eligen la violencia como forma de reivindicación de soberanía no invalida la existencia de ese enorme mundo islámico que no tiene la culpa de esas expresiones beligerantes. Pero más allá de estas consideraciones en las que nos hemos extendido, más deditos, al Islam también le llegó el ocaso. El ocaso mediático, entiéndase, sí. no el ocaso como religión Exacto, o como expresión política. Es cierto. ¿Y siguió? Pueden haber atentados, pero ya mediáticamente no son de tal relevancia que merezcan insertarse en el cuadro general de la planificación que hemos exhibido. Porque ahora hay un enemigo más terrible: China. Sí. No sabemos por cuánto tiempo, pero aparentemente vamos a ver con pánico durante las próximas décadas todos los ojos oblicuos que se nos crucen, porque sus armas, más allá de las bélicas, que sí las tienen y son importantes, sus armas son económicas. Y en eso no bacterianas ni virales. es un tema en el cual no somos especialistas y no podemos aportar una opinión clarificadora. No se lo pregunté a Jason y tampoco lo contestó. A nuestro virólogo Jason. Entonces, según esto que estábamos comentando, este enemigo que ha aparecido en el horizonte y que ha ocupado el centro del escenario geopolítico mundial, amenaza con tener una presencia constante, permanente y determinante sobre el futuro del mundo occidental, porque su tremenda capacidad económica puede volcar, y lo está haciendo, la balanza del poder en el mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo dos polos que, enfrentados, se mantuvieron en equilibrio, garantizando de alguna manera, por su capacidad de disuasión que cada uno tenía, garantizando un periodo de paz tensa, con conflictos localizados, pero sin posibilidades de que arribara por la mutua destrucción
en el horizonte a que arribara a una guerra manifiesta. Cuando a principios de la década del 90 desaparece ese enemigo, queda Estados Unidos como la única potencia mundial con capacidad para determinar qué se iba a hacer y qué se iba a hacer en el mundo y qué debían hacer el resto de las naciones aliadas a través de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que compromete a todos los países participantes a actuar de una manera homogénea en caso de beligerancia, y a la Unión Europea, que tuvo un resignado papel de figura secundaria en la toma de las decisiones, y que la mayoría de las veces lo único que le quedó es decir sí, guana. Pero esa balanza del poder inclinada unilateralmente hacia Estados Unidos y que le permitía, entre otras cosas, emitir dólares, dólares sin respaldo, sin que eso afectara de ninguna manera a su economía interna, porque no producía inflación, ya que no había modelo de control para esa emisión de moneda sin respaldo, cosa que en el resto de los países siempre es castigado por las leyes de la economía con una inflación que acompaña la emisión indiscriminada de papel moneda sin respaldo. Esa posibilidad de conducir al mundo hacia sus metas propias le permitió a Estados Unidos sobrellevar lo que hubieran sido profundas crisis internas de carácter financiero y en última instancia también de carácter económico, porque podía trasladar al resto del mundo los factores de la crisis. Eso solamente se puede hacer cuando se controla la economía mundial. Pero como se anuncia por boca de los analistas especializados en los temas económicos y financieros, que la balanza del poder va a cambiar a favor de China entre el 2027 y el 2030, momento en el cual China tendrá a cargo la manipulación del escenario económico mundial. Y estos pronósticos se proyectan además hasta el año 2050, en el cual la economía de China habrá llegado a la duplicación de la economía de Estados Unidos. Eso significa que en dicho momento las crisis que habitualmente sacuden a las economías de los países que actualmente están sujetas a los manejos internacionales, también va a afectar a Estados Unidos. Con lo cual se abre, a ojos vista, un horizonte de posibles crisis que ya no se van a poder
extrapolar y distribuir entre los socios. Si estos parámetros de crecimiento se siguen manifestando de la forma en que lo están haciendo hasta el presente, el programa explicitado en el último congreso del Partido Comunista Chino, que establece que hacia el 2050 serán capaces de determinar los destinos del mundo, parecen un pronóstico acertado, y desde este lado del mundo muy peligroso, muy sombrío, que aunque no lo veamos nosotros, seguramente va a determinar el modelo de vida que tengan nuestros descendientes. Por hoy es suficiente para comunicarnos con una amable teleaudiencia a la que esperamos darle mejores noticias en próximos programas. Pero profunda la investigación, maravillosos los datos, muy intenso programa. Gracias. Saludos a Marcela Cornejo y a Carmen Jara y a las personas que, si bien no pusieron el nombre, se pasaron haciendo like todo el tiempo del programa. Muchísimas gracias, porque esto nos da más ganas para seguir adelante con estos programas. Accidentes de carro, Peralta Law Group, abogado y consultor en leyes, un amigo leal de los latinos. 702-758-8700 y está en el 2630 sur de la Jones Boulevard, Las Vegas, Nevada 89146. Espíritu de México, joyería de plata de alta calidad hecha por artesanos de Taxco, México. Laura Fedman, Espíritu de México, se encuentra en el local 317 del Boulevard Mall sobre la Maryland Parkway. Irving Parra, 702-355-0101, Sin City Computer, 11 años atendiendo a la comunidad latina, arreglando computadoras y laptop. Mandamos un saludo muy especial a Edwin Saladiaga, y mañana tenemos un programa especial de Frente a Frente a las 6 de la mañana, donde se va a hablar el tema de cómo venir a este país ya con el estatus legal arreglado, ¿sí? Así que así nos despedimos hasta el próximo martes a las 5 de la tarde en este subprograma que se llama We the People, y de conducción Héctor Roca por esta su radio por internet magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo.